Buenas, venimos a hacer el censo 2011. El censo 2011, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, llegó a 1.236.981 hogares y 4.275.670 personas. Para ese año, 91.335 viviendas tenían materiales en mal estado en paredes, techo y pisos, o las paredes y techos eran de desecho y piso de tierra. Las viviendas que consumían agua proveniente de pozo, río o lluvia sumaban un total de 47.180. De cada 100 hogares, 21 tenían un ingreso per cápita igual o inferior a la línea de pobreza. El porcentaje de hogares con una o más carencias críticas fue de 24,6%, lo que corresponde a 303.790 hogares y 1.171.092 personas. Pero más de una década después, una nueva medición con el censo 2022 podría descubrir una Costa Rica con brechas aún mayores. Esta es la expectativa que tiene el subdirector del Centro Centroamericano de Población y profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, Gilbert Brenes, quien considera que el censo 2022 será uno de los más importantes por sus mediciones post-crisis relacionadas al déficit fiscal y la pandemia. Yo considero que el censo va a poder revelar que Costa Rica cada vez se está polarizando más y va a haber un grupo o varios subgrupos que van a tener cada vez más acceso a esas necesidades básicas, mientras que va a haber otro grupo u otros subgrupos que van a tener mayores barreras para poder accesar esas necesidades básicas. Eso en términos generales. El experto señala que esa brecha será muy evidente entre los grupos de personas ocupadas formales y los informales. Este censo yo creo que va a permitir profundizar esas brechas ocupacionales y de acceso al empleo, específicamente en grupos muy detallados, por ejemplo, en qué distritos geográficos, en qué industrias o en qué poblaciones minoritarias se están profundizando esas brechas. En particular, cuáles son esos subgrupos que se están viendo más perjudicados en ese ensanchamiento de las brechas de empleo y ocupacionales que está ocurriendo aquí en Costa Rica, en particular desde el 2011 por el contexto económico y el contexto sanitario de la pandemia. Otro dato interesante de la fotografía del 2011 tiene que ver con la edad en que las personas se casaban. Sin duda, la decisión incide en la salud reproductiva, maternidad y paternidad, participación femenina en el mercado laboral, maneras de consumo y demanda de vivienda. La evidencia empírica generada indica que la edad promedio de la nupcialidad para el total de la población era de 25 años con 7 meses. Las mujeres retrasaron en mayor medida su calendario de casi 20 años a más de 24, en comparación con los hombres, quienes pasaron de 25 a 27 años. Para Gilbert Brenes no es claro si esos promedios van a cambiar, aunque es evidente que cada día más jóvenes retrasan la decisión. Lo que sí se esperaría ver en este censo es una proporción mayor de gente joven que se mantiene soltera o sin hijos o ambos. Y precisamente hay distintas evidencias empíricas que están sugiriendo que la pandemia acentuó ese efecto de poca probabilidad de unirse o de tener hijos entre las generaciones más jóvenes. El censo entonces va a ser muy útil para poder identificar quiénes son estos jóvenes, porque las encuestas tradicionales tienen tamaños de muestra muy pequeños que no permiten estudiar este fenómeno. En el 2011 había 80.307 hogares con uno o más miembros de 7 a 17 años que no asistían a la educación regular. La asistencia a la educación regular en el grupo de 6 a 11 años, según el censo, fue de 94.3%. En el caso de la población de 12 a 17 años, la asistencia a la educación regular fue de 78,4%. El experto del Centro Centroamericano de Población, Gilbert Brenes, considera que la nueva medición debe verse a la sombra del apagón educativo. Hay unos estudiantes y unos hogares que no se vieron tan perjudicados, pero hay otros jóvenes y otros hogares que sí se vieron más perjudicados por este apagón educativo, particularmente estudiantes de ciertas instituciones públicas, sobre todo de las instituciones públicas ubicadas en zonas rurales o en barrios urbanos marginales, fueron más afectados
afectados por las huelgas y la pandemia. El censo entonces permitirá detectar si aumentó la deserción o el rezago escolar en estos subgrupos. En otras palabras, quiénes son esos niños y cómo son los hogares de los jóvenes que desertaron o que se rezagaron en términos de los conocimientos de la educación y de la educación formal. Según los datos del censo 2011, un total de 201.870 jóvenes ni estudiaban ni trabajaban. Eran conocidos como ninis. La juventud y su futuro también preocupan en adelante, en especial las personas de zonas más vulnerables, como las costas, zonas montañosas o los habitantes de barrios urbanos marginales, pues se sabe que estos han sido los más perjudicados por la crisis económica producida en conjunto por el déficit fiscal y por la pandemia. Y definitivamente el censo va a permitir desagregar a esa población joven para entender cuáles son los subgrupos más afectados y cuáles son los subgrupos que más bien no se vieron afectados, sino que incluso hasta se pudieron haber visto beneficiados. El estilo de desarrollo seguido por el país en 2011 fue caracterizado por una activa integración internacional y políticas públicas orientadas a la promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. En el país, alrededor de un 10% de los trabajadores laboraban en su vivienda o a la par de esta. En la gran área metropolitana, un 50% de los trabajadores laboraban en un cantón diferente al que habitaban, mientras fuera de la GAM, esta cifra disminuyó a 18%. Un 57,7% de la fuerza laboral ocupada del país habitaba cantones de la GAM. Los principales cantones dormitorio de ese entonces eran Goicoechea, Vázquez de Coronado, Montes de Oca, Moravia, Curridabat, Alajuelita, Tibás y Desamparados en San José, San Pablo, Santa Bárbara, Flores, Barba, San Rafael, San Isidro y Santo Domingo en Heredia y La Unión en Cartago. Para el 2022 ya es conocido que el sector servicios gana terreno, pero concentrado en la parte central del país. Con el censo sabremos si la estructura cambiará. El censo permitirá analizar qué otros lugares alejados de la capital están experimentando esos cambios ocupacionales, o más bien cuáles son esos lugares que se vieron estacionados o inmutados por esos cambios y más bien están siendo afectados por la falta de posibilidades para que esos cambios se den. Y también va a permitir profundizar si hay personas que se enfrentan a la pérdida de empleo por esos cambios ocupacionales. Finalmente, y como dato tecnológico, en el 2011, en Costa Rica un 45% de las viviendas tenía el computador en casa y un 35% usaba internet. La nueva medición podría revelar un crecimiento. Edición Mauricio Rivera, Luis Diego Marín, Noticias Colombia.